este vídeo va a ser cómo realizar un proyecto en Codesys y finalmente deberíamos tener un graph con un contador y un temporizador. Muy sencillo, pero con lo básico para saber utilizarlo. Bueno, pues empezamos cerrando este proyecto y vamos a crear uno nuevo y vamos a hacerlo desde el principio. Nuevo proyecto, estándar, le ponemos un título. Y de primera vamos a hacerlo en diagrama de contacto. Esperamos que se haya cargado todo. Bien, y ya tendríamos. Aquí tendríamos una ventana donde aparecen las variables que vamos a utilizar, que va a necesitar nuestro programa. Y aquí va a ser donde nosotros vayamos insertando los segmentos. Vamos a utilizar esta interfaz, pero con los menús en inglés. Porque, bueno, dado que vamos a recurrir en bastantes ocasiones a documentación en inglés, bueno, pues nos será más fácil seguirla si adaptamos nuestra interfaz a los ejemplos que veamos en los tutoriales. Entonces, esto lo hacemos aquí en opciones, configuración internacional acá, y este tick no, idioma especial, inglés, a aceptar. También vamos a modificar para que no haya comentarios, porque si no, bueno, aparecen demasiados comentarios y se nos alarga bastante el código. Simplemente dejamos mostrar símbolos de módulo. Y por último, luego también nos será bastante útil modificar un atajo de teclado. Personalizar, teclados. Está un poco escondido en línea. Y aquí donde pone escribir valores, que es control F7, bueno, para que sea más fácil simplemente F7, asignar y aceptar. Vale, bueno, ya lo tenemos configurado. Para que esto lo veamos en inglés, bueno, pues tendríamos que salirnos y volver a entrar. Bueno, ya estamos en las condiciones de partida, solo que ahora, como veis aquí, la interfaz aparece en inglés. Bien, pues ahora empezamos a introducir el código que corresponde al graph. Va a ser un graph muy sencillo, con simplemente 3 etapas en las que vamos pasando por ellas, utilizando un temporizador y un contador. Para introducir los segmentos, pinchamos acá y simplemente introducimos consulta, y a medida que vamos utilizando el elemento de consulta podemos ir introduciendo las distintas etapas. Al darle a Enter nos aparece aquí esta ventana emergente, y concretamente para la etapa X0 pues nos convendrá hacerle un marcado inicial, así, y aparece aquí representada. Para las demás podríamos hacer lo mismo, pero vaya, nos va a resultar más sencillo si directamente tecleamos. En este caso las demás nos tienen marcado inicial, entonces no le asignamos el valor 1. Ahora podemos incluir aquí una consulta, una entrada, que en este caso tiene el ámbito de var input. Ok. Ok. Y bueno, simplemente aquí vamos a activar y desactivar las distintas etapas. Aquí tenemos una bobina. Perdón, esta no. Es de tipo set y reset. Incluso podemos hacer copiar y pegar para no tener que estar escribiendo. Bueno, una vez que pasamos la etapa X1, aquí podemos insertar un temporizador, y para eso podemos hacer una consulta
a X1 y aquí colgamos en function block. Bien, si esta ventana de herramientas no apareciese, directamente nos vamos aquí View, Toolbox y ya no aparecerá. Bueno, pues colgamos un temporizador de retardo de la conexión. Aquí igualmente le podemos dejar este nombre o ponerle el que nosotros queramos, o temp1. E igualmente, bueno, pues lo dejamos aquí con las opciones por defecto. En el tiempo, pues tendremos que ponerte almohadilla, bueno, pues la temporización que queramos, 5 segundos. Y esta sería la salida del temporizador, que finalmente podemos utilizarla para activar la etapa siguiente y resetear la etapa 1. Aquí esto lo he dejado con interrogación, debería quitarlo, pero bueno, lo voy a dejar para que veamos que luego va a aparecer un error. Y cuando tengamos la etapa X en 2 activa, aquí podría incluir un contador ascendente y también le puedo llamar contador, por ejemplo. Ok. Aquí habrá una señal que me lo resete. Podría ser, por ejemplo, un X0 o alguna que pongamos al efecto. Entrada reset. Y que cuente. Esta sería una variable de entrada. Que cuente un máximo de, por ejemplo, 5. Que, bueno, esto lo vamos a dejar fuera. Y a continuación pondríamos otro segmento para forzar, por ejemplo, que se desactive la entrada 1. Como veis aquí, negation, pues me conmuta. Y ahora estoy esperando el flanco de bajada para pasar a la siguiente etapa. X2, bueno, es lo mismo, realmente no es sensible a mayúscula y minúscula, daría igual poner X2 mayúscula que X2 minúscula. Esto sí que habría que cambiarlo, lógicamente. X3 y X2. Y ahora ya tendríamos que comprobar si el contador ha llegado al final de su contaje de 5 o si no. Si no ha llegado, pues tendría que volver a la etapa X1 cuando, por ejemplo, pulsemos de nuevo la entrada 1. Bueno, pues volvemos a copiar aquí y X3. Ahora de nuevo negation y aquí X1 vuelve al comienzo. Y esto es si no ha terminado el final del contaje. ¿Cómo implementamos esto? Bueno, pues hacemos una consulta al estado del contador. Como vemos aquí nos aparece un listado desplegable con las distintas opciones, parámetros de contador. Nos interesa contador Q, pero nos interesa negado. Entonces, si no ha llegado al final del contaje, volvería al comienzo de la iteración. Copiamos, pegamos. Y en el caso de que si ha llegado al final del contaje, pues entonces ya, por ejemplo, pues a X0 y volveríamos al principio. Bueno, pues ya lo tenemos, podemos grabarlo, ya lo tenemos y con esto pues ya procederíamos a simularlo. Para simular hay que tocar en varios comandos y la primera vez pues más todavía. Lo primero tendríamos que poner online, simulation, build. Bueno, nos sale 4 errores, son estos que esperamos. Aquí nos lo dice, que no entiende qué es lo que son las interrogaciones. Bueno, pues esto lo quitamos, esto igualmente también. Ahora con un poco de suerte, pues ya no tenemos errores. Y también online login, que lo cargue. Y ya con esto que no se nos olvide que tenemos que darle también a Start para comenzar la simulación. Vamos a empezar desde el principio.
De acuerdo. Aquí ya vemos que tenemos la etapa X0 inicialmente activa, pero que está esperando a entrada 1 para progresar en la evolución del graph. Podemos pulsar o bien aquí directamente en entrada 1 o bien en la tabla de símbolos. Entrada 1, le daríamos y ahora ya está true como valor preparado. Valor preparado significa que está pendiente que nosotros forcemos ese valor o que escribamos, mejor dicho, ese valor, pero que realmente todavía no está impuesto. Tendremos que darle a control F7 o bueno, nosotros ya lo hemos reasignado a F7, bien, pues ahora le doy a F7 y entonces ya en este caso sí que, como vemos aquí, se ha pasado de ese valor preparado al valor actual, true. En este tiempo, bueno, no se nos ha pasado, ha estado 5 segundos en la etapa 1, ha estado el temporizador de retardo de la conexión contando esos 5 segundos y pasado esos 5 segundos ya se me ha activado la etapa 2, tal como indica este segmento del graph. Ahora estamos en la etapa 2 y aquí después de nuevo estamos esperando a entrada 1. O bien aquí o bien aquí, yo podría cambiar el valor, está aquí con el valor preparado. En el momento en que yo pulse F7, pasaría a la etapa X3 y estando en la etapa X3, bueno, pues va a estar pendiente que de nuevo pongamos un flanco de subida en entrada 1, que pongamos un nivel alto en entrada 1. ¿Qué pasa? Bueno, pues que si el contador todavía no ha llegado al final de su contaje, 5, entonces volverá a la primera instrucción de la iteración, que es X1, y cuando se hayan sucedido 5 iteraciones, pues entonces ya sí el contador Q valdrá 1, la consulta valdrá 1 y ya sí se saldrá. Lógicamente, pues la primera vez irá por esta rama y activará X1, ¿vale? Bien, pues hemos dicho que está entrada 1 con el valor preparado falset. Le damos F7 y ahora ya ha pasado a X3. Ahora tenemos false de entrada 1 en el momento en que yo pulse F7, pues ya de nuevo pasamos a la etapa 1 que no hay. Aquí estamos, lo vemos que ha transcurrido esos 5 segundos y ahora, bueno, pues ya el contador vale 2. Si vamos sucediendo aquí en entrada 1, F7, F7, pues se van sucediendo iteraciones hasta que finalmente llega a 5 y ya volvería a 0. No lo continuamos porque está claro qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ya lo puedo detener.